Bueno, estamos ya muy cerquita de nuestro campamento y bueno, se dispusieron unos 30 lugares más. De hecho, la parte de los dormitorios para jóvenes y para señoritas ya están llenos, pero se han dispuesto unas cabañas para poder acondicionarlas para que vayan más jóvenes. Así que todavía hay 30 lugares. Si todavía no te has inscrito, pues aprovecha esta bendición, esta oportunidad, porque Dios es fiel y nos va a bendecir abundantemente. Alabado sea Dios. Bueno, también del día de ayer que se salió a evangelizar, sobraron algunos panes y bueno, no hay pan para todos, pero hay algunos panes. Entonces los vamos a poner, yo creo que hay en la barrita de aquí atrás, y cafecito, para que después del culto, no durante el culto, después del culto puedan participar los que alcancen. Alabado sea Dios. Gracias a Dios. Bendito sea Jesucristo. Bueno, hemos estado mirando desde que el pueblo de Israel fue hecho nación, cuando ellos fueron redimidos de la servidumbre de Egipto, ellos peregrinaron en el desierto, ellos conquistaron la tierra prometida, después vino el tiempo de los jueces y después vino el reino de Israel. Y bueno, damos gracias a Dios porque yo creo que en todo esto Dios nos ha dado algunas lecciones, aunque lo hemos estado mirando en una forma muy panorámica. Sí han quedado en nosotros algunas enseñanzas importantes acerca de lo que representa Israel como una figura de la iglesia, y lo que Dios hizo con Israel también está representando una manera en que nosotros podemos recibir bendiciones de Dios cuando nosotros tenemos el corazón correcto. Y bueno, ahora vamos a mirar las pruebas. Acuérdense que tenemos un patrón, un modelo en donde nosotros vemos cómo es que Dios probó a los patriarcas, cómo es que Dios, vamos a ver cómo Dios probó a Israel durante toda esta dispensación o esta era de la ley, y cómo esto es figura también para nosotros como iglesia, a veces en contraste de lo que pasó con Israel y lo que pasa con nosotros, en tal manera que nosotros podamos sacar provecho, edificación, claridad en cuanto a las figuras que Dios usó para mostrarnos lo que Dios está haciendo en lo espiritual con nosotros. Alabado sea Dios. Y bueno, hablando de las pruebas, también vamos a hablar de los pactos que Dios hizo con Israel. Y de esta manera pues vamos a ir entendiendo también cómo los pactos son figura de un pacto, del séptimo pacto, del pacto eterno, del nuevo pacto que Cristo hizo a través de su sangre. Bueno, bendito sea nuestro Dios. Y recordando un poco la historia que hemos estado mirando de Israel, podemos ver cómo la prueba de la obediencia es la primera de las pruebas que Dios siempre, a la que Dios siempre somete a los creyentes. Y en la figura de Israel, bueno, pues esto sucedió precisamente el día de la Pascua. Así que vamos a Éxodo 12 y vamos a leer versículos 12 al 14 primero, y dice la Escritura: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Gloria a Dios. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros,
y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os será por memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y bueno, allí nosotros estamos viendo cómo Dios está probando a su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que lo que va a pasar va a ser una tragedia enorme para el reino de Egipto, para ese imperio de aquel tiempo, el país más poderoso de la tierra en aquel tiempo. Y lo que nosotros vemos es que Dios está diciendo a Israel: necesitas guardarte, necesitas poner la sangre en los dinteles de tu puerta, necesitas comer el cordero, como vimos en la Pascua, cómo es que se preparaba todo y cómo es que ellos debían estar para tomar la Pascua. Y entonces Dios les está dando esta instrucción en donde ellos deben de estar puntualmente seleccionando el corderito, después preparando todos los aspectos para la Pascua, después sacrificando al corderito entre las 2 tardes del día 14 del mes de Abib, y después ellos pues asarían la carne al fuego, tomarían la sangre, la pondrían en los dinteles, y en los postes y en el dintel de la puerta, y entonces ellos se guardarían adentro de la casa y comerían la carne del cordero asado al fuego. Y bueno, deberían estar sus pies calzados, deberían tener el bordón en la mano, deberían estar ceñidos sus lomos, y debían estar listos para salir en una manera apresurada. Bendito sea el Señor. Y bueno, todo esto ellos lo recibieron como instrucción de Dios, y Dios le está diciendo: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y bueno, Él está dando instrucciones de que esta Pascua la celebren cada año, y que de esta manera dé inicio al año, y el número de los días del año. Ellos tenían 2 calendarios, un calendario era religioso y otro calendario era agrícola, tenía que ver con la siembra y la cosecha, pero también tenía que ver con las diferentes fiestas que ellos tenían que respetar. 3 fiestas, 3 veces tenían que subir a Jerusalén, al lugar que Dios escogiere para poner su nombre. En ese tiempo no se sabía que esta ciudad iba a ser Jerusalén, pero ellos sabían que había un lugar que Dios iba a poner ahí su nombre, que ahí se iba a edificar la casa para Dios, y que ellos deberían subir 3 veces al año para celebrar estas fiestas delante de Dios. Así que Dios les está dando instrucciones. Allí el versículo 28 dice: y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Gloria al Señor. Así que ellos fueron muy obedientes en todo lo que Dios les mandó, y la primera prueba a la que Dios nos somete siempre es la prueba de la obediencia. Para ellos era muy importante el guarecerse o el cubrirse, el estar protegidos dentro de casa, y afuera la sangre cubriéndolos, protegiéndolos. A veces nosotros usamos algunas palabras como me cubro con la sangre de Cristo, y no sabemos por qué, ni sabemos si esto realmente es bíblico o no. Pero no es algo que estamos haciendo en una manera supersticiosa, sino estamos simplemente confiando, creyendo que la sangre de Cristo fue derramada, y que no estamos hablando de una sangre que se secó en el madero y que allí ya terminó todo, sino es una sangre que está siempre fresca. Es una sangre a la cual invocamos y recibimos la salvación, y dice: por la fe en su sangre. Alabado sea Dios. Así que
así como esa sangre fue puesta para protección de los que estaban dentro de casa, cuando nosotros nos acogemos al Señor y invocamos por la fe en su sangre la protección de Dios, entonces nosotros estamos bajo la poderosa sangre de Cristo, estamos siendo protegidos, pero esto no está hablando de una sangre que estamos poniendo ahora sobre nuestras puertas, sino estamos hablando de la fe puesta en el sacrificio de Cristo, donde la sangre fue derramada, donde esa sangre elevó una voz
de la separación. Dios, Faraón no quería que ellos se fueran lejos, que ellos fueran cerca, que ofrecieran y que regresaran y siguieran en servidumbre. Pero Dios quería librarlos de la servidumbre y para eso era necesario que ellos dejaran Egipto. Alabado sea Dios. Y esta es una figura también importante para nosotros, porque Egipto, que prefigura el mundo, es un lugar donde nosotros habitamos en servidumbre. Pero cuando venimos a Cristo y recibimos a través de su sacrificio el perdón de nuestros pecados, también recibimos libertad de esta servidumbre, y la manera en que esto se va a cumplir en nuestra vida es que nosotros nos separemos de Egipto. ¿Qué pasa con aquellos que reciben a Cristo pero siguen su vida en el mundo? ¿Qué pasa con aquellos que son cantantes, se convierten a Cristo y quieren seguir en su negocio de cantantes, y entonces termina atrapándolos y ellos se quedan en Egipto? ¿Y qué es lo que está pasando? Ellos están perdiendo las mejores bendiciones que Dios tiene para su vida porque no se ha pasado la prueba de la separación. Hermano, nuestra relación correcta con el mundo es separación del mundo para ser testimonio al mundo. Separados del sistema del mundo, mostrándole al mundo que hay una manera mejor, que es la manera de Dios, en la que nosotros podemos vivir en libertad. Alabado sea Jesucristo. Y bueno, esto entonces para nosotros es tan precioso, tan importante, y dice la Escritura, y los egipcios, ya leímos hasta allí, y dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y prestáronles, y ellos despojaron a los egipcios, y partieron los hijos de Israel de Ramesés de Sucot, como 600,000 hombres. ¿Cuál era el tamaño del pueblo al momento de salir de Egipto? Y bueno, en Números vamos a ver cómo allí en el desierto hacen un censo, tribu por tribu, de gentes que tuvieran edad de pelear, de ser guerreros, y se cuenta generalmente a los hombres, no a los jóvenes, no a los niños, pero a aquellos que tuvieran la edad mayor de 20 años, para que ellos fueran aptos para la guerra. Y bueno, aquí está hablando de un número, y esto es 600,000 varones de a pie. Bendito sea el Señor. Y entonces tenemos una idea de que más de 1 millón de gentes están saliendo de Egipto. Ya si tomáramos en cuenta toda la población, era un mundo de gente. Varias de nuestras ciudades no llegan al millón, pero hay ciudades que están alrededor del millón, y vemos que ya son ciudades grandes, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirles, realmente Dios estaba sacando de Egipto a un pueblo que iba a ser su nación, que estaba dejando la esclavitud y que se estaba separando de Egipto. Había cruzado el Mar Rojo para poder iniciar una nueva etapa en su vida, para aprender a caminar con Dios. Aleluya. Esto es importante, y entonces la prueba de la separación es algo que también se debe dar en nosotros. Bendito sea el Señor. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2, nosotros podemos leer cómo esta prueba también tiene que ver con nosotros. Pasó con ellos y también pasa con nosotros. Y qué es lo que aquí nos enseña. Bendito sea nuestro Dios. Dije 1 Corintios capítulo 10. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual
Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que les seguía, la cual piedra era Cristo. Alabado sea Dios. Entonces aquí nos está hablando del momento en que ya Egipto y los egipcios quedan atrás. ¿Cuándo fue esto? Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Antes de cruzar el Mar Rojo, ellos por primera vez vieron la nube. Y dice que la nube les guiaba. Pero cuando los egipcios empezaron a perseguirlos, entonces la nube se pasó y estaba entre los dos campamentos, entre Israel y los egipcios. Y era luz para los hebreos y era oscuridad para los egipcios. Y allí está mostrando cómo cuando nosotros avanzamos y estamos decididos a dejar el mundo, cómo Dios nos da esta protección y nos llena del Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados en la nube. Gloria al Señor. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, ellos fueron bautizados en la mar. Bendito sea Jesucristo. Y esto está hablando del bautismo en agua, cuando nosotros decidimos caminar el discipulado y queremos seguir a Jesús y vamos a entrar al desierto y vamos a entrar a nuestro peregrinar caminando con Dios. Pero la primera experiencia que ellos tuvieron de redención fue prefigurado por Moisés. Moisés fue su redentor. Moisés fue el que Dios usó para sacarlos de la tierra de Egipto. Y él es una figura de Jesús. Y entonces ellos fueron bautizados en Moisés. Esto quiere decir recibir a Jesucristo. Por un espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo ha tomado nuestro espíritu y lo ha introducido en el Espíritu de Cristo. Y ese es el nuevo nacimiento. Y entonces nosotros tenemos una nueva naturaleza, necesitamos la ayuda del poder del Espíritu Santo para emprender esta nueva etapa en nuestra vida, y también necesitamos la decisión de estar testificando públicamente de este deseo de caminar en obediencia, siguiendo los pasos de Jesús, siendo discípulos. Alabado sea Dios. Y entonces en estas tres figuras tenemos la figura de los tres bautismos que Dios tiene para todo nuestro ser, para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Bautizados en Cristo es nuestro espíritu, bautizados en el Espíritu Santo es nuestra alma, bautizados en agua es nuestro cuerpo. Alabado sea Dios. Y dice que cuando ellos empiezan el camino en el desierto, dice, ellos comieron la misma vianda espiritual. Dios les dio maná del cielo. Y ellos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca, y dice claramente, la roca era Cristo. Así que cuando ellos recibían agua de la peña de Oreb, lo que ellos estaban teniendo allí para nosotros es una figura de cómo cuando nosotros empezamos el camino del discipulado, necesitamos tener esta provisión divina, comer y beber, alimento y bebida, que supla las necesidades en nuestro peregrinar. Y comer está hablando de la palabra de Dios, y beber está hablando de la vianda espiritual que viene de Cristo, y esto nos está hablando del Espíritu Santo otra vez. Necesitamos nosotros depender de la palabra y del Espíritu Santo y caminar en una manera correcta este nuevo camino que Dios ha propuesto delante de nosotros. Y allí entramos en la tercera prueba, que es la prueba de la sumisión. En Hechos 7:38, Hechos 7:38, cuando está predicando Esteban, encontramos en el versículo 38 que dice la Escritura: este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto, el ángel que les hablaba en el monte Sina, y con nuestros padres recibió las palabras de vida para darnos. Y entonces ellos son conducidos por la nube y son llevados
a través del desierto de Sur y el desierto de Sin, y llegan al desierto de Sinaí, o el desierto de Sina, como dice aquí. Y entonces ellos van a llegar allí para tener un encuentro personal, íntimo y largo con Dios, porque Dios les va a establecer. Y la prueba de la sumisión, entonces, lo vemos cuando ellos son establecidos como nación. Cuando ellos llegan al monte de Sinaí, bueno, llega un montón de esclavos, y podemos ver, si lo viéramos desde un dron, desde una panorámica, y viéramos al pueblo, veríamos un manchón de gente que viene moviéndose en el desierto. Y viene ahí, nosotros vemos así, que no tiene ni forma, simplemente ellos van avanzando, y la nube les va guiando, y ellos van obedeciendo, van caminando. Esta es una primera situación de la sumisión. Ellos tenían que ir siguiendo la nube. Ellos tenían que depender de la dirección o de la guía del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Hermano, Dios quiere que tú aprendas a depender de Dios. Que tú tengas una correcta relación con Dios mediante el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, con el hablar en otras lenguas, con los beneficios que tenemos al hablar en otras lenguas. Y la Biblia dice que así como los barcos son guiados por un pequeño timón, así nuestra lengua está siendo utilizada por Dios para guiarnos. Así como un freno en el hocico del caballo es gobernado, el jinete lo lleva donde quiere. Bueno, así es la lengua. Y Dios toma el control de nuestra lengua. Esto es Santiago capítulo 3, los primeros 7 versículos. Y nos está hablando de la importancia que tiene el someter nuestra lengua para que Dios nos guíe, para que Dios nos conduzca en su voluntad. Alabado sea Jesucristo. Y bueno, esta prueba de la sumisión se va a verificar en una manera fuerte a través del pacto. Y este es el siguiente pacto que nosotros vemos. Ya vimos los pactos que Dios hizo con los patriarcas. Ahora vamos a ver el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y vamos a Éxodo 19, el versículo 5. Éxodo 19. El versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y hermanos, esta es una palabra tan preciosa de parte de Dios para Israel. Y está viendo una condición. Está viendo, si tú oyes atentamente mi voz y sigues mis mandamientos, que yo te voy a prescribir, que yo te voy a dar, entonces tú serás para mí un tesoro muy especial, mi especial tesoro. Hermanos, Dios estaba hablando al corazón de su pueblo y le estaba pidiendo: rinde tu corazón a mí y camina en mis caminos, camina en los principios que yo te prescribo, y esto traerá bendición, porque tú vas a ser como la niña de mis ojos. Alabado sea Dios. Tú vas a ser mi especial tesoro. La palabra en el hebreo es segula, y esa palabra significa mi especial tesoro. Gloria al Señor. Y Dios le está diciendo: vas a hacer algo tan apreciado por mí, vas a hacer lo más selecto de las cosas que yo aprecio. Alabado sea Dios. Un tesoro es algo que uno guarda en el corazón. La Biblia dice: donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. Gloria a Dios. Si tu tesoro o tu corazón está en tu familia es tu tesoro. Si tu trabajo es lo que llena tu corazón, entonces allí estará tu corazón, en tu trabajo. Y donde tú pongas tu interés, tu atención, a lo que tú le des prioridad, eso será tu tesoro. Y Dios está diciendo:
¿quién es tu tesoro? Y nosotros muchas veces pues tenemos que reconocer que hay otras cosas que son más importantes que Dios en nuestra vida. Pero Dios no quiere que algo ocupe su lugar. Cuando algo ocupa el lugar de Dios, esto es idolatría. Y no estoy hablando de un muñeco, no estoy hablando de una figura, de una pintura. Estoy hablando de algo que está siendo tu tesoro, algo que está llenando tu corazón, algo que es más importante que Dios. Eso es un ídolo. Y Dios dice, no quiero que tú me compartas con nadie. Yo quiero ser también tu especial tesoro, que tú tengas en tu corazón un lugar exclusivo para mí, el más importante de tu vida. Que todas tus decisiones, que todas tus acciones sean realizadas en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el primado, porque Él es el primero, porque Él es tu especial tesoro. Gloria al Señor. Y bueno, la prueba de la sumisión, vemos allí en Éxodo 20, voy a leer versículo 18 al 22. Los versículos anteriores nos están dando los 10 mandamientos, pero el versículo 18 dice, y todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y vieron el pueblo y temblaron y pusiéronse de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, que no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Quiero que notes cómo hay una contradicción en el texto, y bueno, esto quiero decir, cuando lo entendemos ya no hay contradicción, pero al parecer hay una contradicción aquí. Dice, no temáis, porque lo que Dios quiere es establecer su miedo o su temor en ti. Y allí estamos teniendo entonces una situación de poder diferenciar lo que es la emoción del alma, que es el miedo, de el sentido espiritual, que es el temor. Gloria al Señor. Dios no quiere que le tengas miedo, pero sí quiere que le temas. Dios no quiere que tú te apartes asustado, sino que tú te acerques reverente. Alabado sea Dios. Entonces Dios está poniendo esta situación y dice, yo he descendido al monte y he querido tener comunión contigo para quitar de tu corazón el temor y para establecer mi temor. Que no tengas miedo de mí, sino que tú tengas temor de mí. Que tú no te asustes, sino que tú tengas un respeto reverente delante de mí. Bendito sea el Señor. La prueba de la sumisión requiere de que nosotros tengamos el temor de Dios, el temor de Él en nuestro corazón. El principio de toda la sabiduría es el temor de Dios. Es el temor que Él pone en nosotros, su temor en nosotros. Esta es una conciencia de la grandeza de Dios, de la terrible potencia de Dios, de lo singular que es Dios, que solo hace maravillas. ¿Tú estás consciente de tu Dios en tus problemas? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que te va a conservar sin rebelarte, sin quejarte o sin desanimarte. Cuando el temor de Dios, la conciencia espiritual de la grandeza de Dios está en tu corazón y tú estás consciente de Él en medio de tus situaciones, tú no te vas a echar para atrás, tú no vas a claudicar, tú no vas a apostatar, tú vas a permanecer. Sumisión es una actitud de tu corazón, es algo que te mantiene en la voluntad de Dios porque estás consciente de su grandeza, de su poder, de su fidelidad y de todos sus atributos. Alabado sea Jesucristo. Entonces, Dios está haciendo algo importante con establecer este pacto que Dios está haciendo ahora con Israel. Ya no con los patriarcas, ya no
estamos hablando de aquel pacto que Dios hizo con Abraham. Sí, estamos hablando del pacto que Dios hizo con la nación en el monte de Sinaí. Bendito sea el Señor. Este es el pacto de la ley. Vamos a leer allí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 a 3. Deuteronomio 5. Y llamó Moisés a todo Israel y díjoles: Oye, Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy a vuestros oídos, y aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb. Y allí está el pacto de la ley. El pacto que Dios hizo en el monte del Sinaí o en el monte Horeb. Es el mismo monte. No con vuestros padres hizo Jehová este pacto. Está hablando de los patriarcas. Esos son los mencionados padres. Y dice, no con vuestros padres hizo este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Y Dios está hablando, allí hay un precedente muy importante en el pacto que
con nuestras relaciones, primero con la familia. Gloria al Señor. Y esto nos va dando un modelo también en el cual nosotros podemos ver cómo el corazón de Dios está guiándonos a vivir una vida recta. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Gloria al Señor. El propósito de la ley es que nuestro corazón esté tierno, sensible y dispuesto para caminar con Dios. Alabado sea el Señor. Y entonces le dice después, no matarás. Gloria a Dios. Y allí está hablando cualquiera que sea tu problema con cualquier persona que esté cerca de ti, que esté a tu alrededor. Bueno, nunca debes llegar a matar a nadie. Nada justifica que mates. Gloria al Señor. No adulterarás. Está hablando, hermanos, de ya fuera de la familia, cómo deben de ser nuestras relaciones con los demás. Y está hablando de la relación que puede convertirse en una relación ilícita cuando nosotros estamos quebrantando el voto que hicimos delante de Dios. Y entonces dice, no adulterarás. Hay una palabra que es fornicación, y esto está hablando de una relación ilícita, sexual, entre personas que no están casadas. Pero cuando habla de adulterio está hablando que por lo menos una de esas personas está casada, y que al tomar a otra persona que no es su pareja, que no es su esposa, la mujer de su voto o el hombre de su voto, entonces está cometiendo adulterio. Gloria al Señor. Dice, no hurtarás. También es una relación que te da paz con los demás cuando tú aprendes a respetar el derecho que los demás tienen de propiedad. Gloria a Dios. El que tú tomes algo que no es tuyo estaba sancionado por la ley de Dios. Y dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Está hablando, hermanos, de los problemas que se dan en las relaciones interpersonales cuando estamos viviendo en sociedad. Y entonces, nosotros queremos sacar ventaja de una circunstancia y queremos inculpar a alguien que es inocente. Y entonces levantamos un falso testimonio y hablamos de sospechas. Y entonces incriminamos a una persona, difamamos su reputación, y entonces estamos procediendo en una manera ruin. Y Dios dice, esto no debe acontecer en medio de la sociedad, en medio de las relaciones que se dan con los demás. Bendito sea el Señor. Y dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Esto es diferente al adulterio, porque el adulterio es un hecho consumado, pero aquí está hablando del deseo del corazón de tener a otra persona que no es la persona de tu voto. Gloria al Señor. Y cuando esto se da y tú ves a otra persona y te produce atracción y sientes deseo, en ese momento tú estás infraccionando la ley y está diciendo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Y te das cuenta, Dios está estableciendo parámetros sencillos, simples, que le van a dar a la convivencia un cauce correcto. El propósito de Dios es que hubiera una correcta relación con Dios y hubiera una correcta relación con los demás. Alabado sea Dios. Así que estos principios son principios de vida, son principios de sabiduría. Dios lo está poniendo, y si nosotros los recibimos, los creemos, entonces para nosotros van a ser vida. Bendito sea, bendición de parte de nuestro Dios. Y dice también, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte del medio del fuego y de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más.
y escribiólas en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que como vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y viste el monte que ardía y el fuego, y llegaste a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto a Jehová que habla con el hombre, y éste vive. Ahora pues, ¿por qué moriremos? Que este gran fuego no nos consumirá si tornaremos a oír la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Y bueno, ahí está el temor, ahí está el miedo que aparta, ahí está esa situación que dicen a Dios de lejitos, ¿verdad? Y no era el propósito de Dios el darles estos mandamientos y el hablar con ellos para que ellos se alejaran de Dios, sino el temor es como un imán que nos acerca a Dios, nos vuelve conscientes de Dios y nos hace caminar delante de Dios. Alabado sea Jesucristo. Y bueno, entonces nosotros vemos cómo Dios está trayendo al pueblo de Dios a una situación de principios de sabiduría que les iban a permitir tener y mantener una correcta relación con Dios, y también tener una situación de bendición permanente sobre sus vidas. Ahí en el capítulo 28, Deuteronomio, es una palabra que es fuerte, pero que es hermosa. Y dice: y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Y viene una serie de bendiciones que Israel tenía como resultado de guardar el pacto de la ley, de obedecer, de tener el corazón correcto para caminar con Dios. Y entonces Dios le está diciendo: si tú pones atención y caminas puntualmente en todo lo que yo te prescribo, entonces tú serás bendecido con estas bendiciones. Yo te pondré en alto sobre todas las naciones de la tierra. Alabado sea Dios. Y bueno, aquí podemos leer bendiciones hermosas que Dios tiene que tenía para Israel, y que para nosotros en lo espiritual van a tener una explicación en el Nuevo Testamento. Pero si nosotros vamos allí al versículo 15, nosotros vamos a encontrar que no solo había bendiciones en el pacto de la ley. Y dice el versículo 15: y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así que de ahí en adelante viene una serie de maldiciones que se te enchina el cuero cuando tú las lees, porque están siendo maldiciones que están siendo proferidas de los labios de Dios, que están siendo escritas y están quedando como evidencias de este pacto, en donde Dios está prometiendo bendiciones si ellos caminan con el corazón de sumisión correcto, pero también de las consecuencias que vendrían si ellos se apartan del camino de Dios para vivir fuera de sus mandamientos. Bendito sea el Señor. Estas maldiciones vendrán y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. Maldito tu canastillo y tus obras. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y de rebaños y de tus ovejas. Hermano, te digo que cuando tú lees todo esto dices: caray, con razón al pueblo le fue tan mal cuando ellos se apartaban de Dios. Pero cuando ellos se volvían a Dios y se arrepentían, las bendiciones venían. Y cuando ellos se apartaban, las maldiciones venían. Y vemos cómo el pueblo va
situaciones de victoria y luego va con situaciones de derrota. Va con situaciones de búsqueda de Dios y situaciones de alejamiento de Dios y contaminándose con las costumbres de los demás. Bendito sea nuestro Dios. Así que, bueno, la prueba de la sumisión se dio en ellos de esta manera y entonces había todas estas situaciones. Pero vamos a ver cómo esto para nosotros como iglesia, estas figuras de lo que pasó con Israel, tienen también para nosotros una enseñanza. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que produjo la ley? Condenación. ¿Qué es lo que experimentó Israel? El ser continuamente reprobado delante de Dios porque no permanecían en la ley. Y entonces viene el tiempo para la iglesia y entonces Dios, tomando la figura de la ley y dándonos una explicación de lo que esto representa, es que la ley no puede justificar a nadie. ¿Por qué? Porque fallamos. Así que por las obras de la ley ninguno podrá justificarse delante de Dios. ¿Qué es lo que produce la ley? Condenación. ¿Por qué? Porque por medio de la ley yo conozco lo que está bien y lo que está mal. Y me doy cuenta que estoy haciendo las cosas mal. Alabado sea Dios. Entonces, allí en el capítulo 7 de Romanos, versículo 7, leemos y dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento, intimado para vida, para mí era mortal. ¿Te das cuenta de lo que dice la Biblia? Está diciendo, la ley es una evidencia de que por nosotros mismos en ninguna manera podemos alcanzar el favor divino. No podemos ser justificados. No podemos presentarnos delante de Dios diciendo cumplí la ley. ¿Por qué? Porque no podemos. El mandamiento me demostró que yo soy incapaz de cumplir la ley. Y que, bueno, está obrando en mí muerte o condenación. ¿Por qué? Porque me está demostrando que por mí mismo yo no puedo agradar a Dios. Por mí mismo yo no puedo agradar a Dios. Alabado sea Él para siempre. Y bueno, en el capítulo 9 de Romanos, versículo 31, dice la Escritura: mas Israel, que seguía la ley de la justicia, no ha llegado a la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Quiero que notes entonces que aquí está diciendo que la ley les fue tropiezo a los israelitas porque ellos querían cumplirlas en sus propias capacidades. Y entonces ellos estaban tratando de cumplir la ley, pero dice que hay una manera diferente, y esto es por la fe, porque la seguían no por la fe. Entonces está mostrando cómo la diferencia no es que nosotros hagamos a un lado la ley y digamos esto no aplica, sino que nosotros a través de la fe en Jesucristo, nosotros hagamos propios los méritos que Cristo ganó, porque Él sí cumplió la ley, y entonces nosotros podamos recibir de Dios el perdón. Alabado sea Dios. La justificación.
La justificación es por la fe. Gloria al Señor. Así que no somos salvos por obras. Efesios 2, versículo 8 al 10. No somos salvos por obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura o somos obra suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. La 60 dice de antemano. ¿Y qué nos está diciendo la Biblia? Nos está diciendo que nosotros tenemos no menospreciar la ley y decir eso ya no aplica, sino decir ahora tenemos una manera de poder cumplir la voluntad de Dios, y esto es a través de la fe. Gloria a Dios. Una de las cosas que yo enseñé a mis hijos cuando eran pequeñitos, cuando todavía no sabían leer y escribir, ellos habían memorizado Éxodo 20. Gloria al Señor. No solo Éxodo 20, había otros pasajes de la Biblia que ellos debían repetir continuamente. Estaban memorizados, estaban dentro de ellos, ya formaba parte de su expediente, de su archivo, de su memoria. Y entonces ellos repetían los mandamientos. ¿Por qué? Porque son sabiduría. No son tropiezo para el que cree, son tropiezo para el que pretende agradar a Dios a través de sus propios medios. Gloria al Señor. La ley es perfecta. Bendito sea el Señor. Así que sus principios de vida siguen para nosotros vigentes a través de la fe. Bendito sea Dios. Y entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir, por las obras de la ley nadie se justifica delante de Dios. No se trata de que yo cumplo la ley y entonces obtengo el favor divino, sino que yo creo que Cristo cumplió la ley y yo obtengo el perdón divino, obtengo la justificación y obtengo los beneficios de lo que Él ganó para mí, y yo camino un camino de fe. Y entonces me doy cuenta que no solo soy capaz de cumplir los mandamientos de la ley de Moisés, sino que Dios me ha dado unos nuevos mandamientos, que es la ley de Cristo. Y Cristo va a decir: oísteis que fue dicho en la ley a los antiguos, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Mas yo te digo, si tú la mirares con deseo, ya adulteraste en tu corazón. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que la ley pedía y lo que yo pido es superior a lo que la ley pedía. De tal manera que no vemos que el Señor bajó el estándar, sino más bien nos dio la gracia para que nosotros cumpliéramos el estándar. Ya no en mis fuerzas, ya no por mis medios, ya no es algo que yo voy a ganar, es algo que yo voy a recibir en manera gratuita, pero que yo voy a vivir cuando Cristo viene a mi corazón, cuando yo vivo en su gracia, y entonces Cristo a través de mí, por los méritos que Él hizo, me bendice y me permite cumplir esos requerimientos divinos que están en la ley de Cristo. Alabado sea Dios, alabado sea Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, Gálatas 3, 10, dice la Escritura: porque los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y entonces entramos a Deuteronomio 28 y vamos al versículo 15 y empezamos a ver todo lo que son consecuencias de aquellos que viven por las obras de la ley, por pretender cumplir las obras de la ley por su propia capacidad. Gloria a Dios. Cuando alguien me dice que la salvación se puede perder, no ha entendido la diferencia entre vivir en la gracia y vivir en la ley. Y pretenden que algo que recibieron por gracia se pueda conservar a través de la ley, a través de portarse bien. Y no es así, hermanos.
no pudimos alcanzar, no podemos sostener. Tuvimos que recibir de gracia el perdón y tenemos que recibir la gracia para cumplir la ley de Cristo. Así que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo porque Él vive en mí y porque yo estoy caminando en su misión. Mi corazón es correcto, tiene aspiraciones correctas, pero yo he entendido que no soy yo, sino es Cristo en mí. Alabado sea Dios. Y este es un contraste precioso que nosotros podemos ver insistentemente en el Nuevo Testamento en cuanto a la ley y la gracia, en cuanto al pacto que Dios le dio a Israel, que era bueno, que era perfecto, que tenía un buen propósito. La ley es buena, pero la ley es espiritual. Y nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Así que por nosotros mismos jamás podremos agradar a Dios. Nunca podremos recibir justificación o perdón a través de nosotros, de cumplir la ley. No podemos. ¿Y cuál es lo que, si que pretendemos recibir la bendición de Dios a través de portarnos bien? Dice la Escritura: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, si tú tienes cumplimiento de 9 de los 10 mandamientos y fallas en uno, eres transgresor de la ley y sobre ti pesa la maldición. ¿Y quién es el hombre que siempre haga el bien y nunca peque, nunca falle? Nunca ha habido un hombre así excepto Cristo. Alabado sea Dios. Por eso Él pudo ser mi sustituto, porque Él fue el único que cumplió cabalmente todos los requisitos divinos que están en la ley. Y por sus méritos yo puedo recibir las bendiciones de Dios. Bendito sea Jesucristo. Y entonces estoy exento o aparte de las maldiciones que están escritas en el libro de la ley. Ahora, quiero puntualizar esto: carne y espíritu, tú o gracia. Carne eres tú y es tu capacidad. Gracia es Cristo y es su capacidad. Alabado sea Dios. Si tú vives en la carne, pues tú tienes una vida seca, estéril, una vida hipócrita, llena de esfuerzo propio, de intentos fallidos, de religiosidad, de fariseísmo, porque estás aparentando delante de los hombres que tú estás haciendo las cosas correctas, siendo que tú sabes que eres un sepulcro blanqueado, que tienes una apariencia, una fachada clara, blanca, pero por dentro estás lleno de huesos secos. Es una vida sin sentido y sin propósito. Entonces, la salvación no se puede perder porque no es un asunto de obras, es un asunto de naturaleza. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Yo, cuando recibí a Cristo como mi Salvador, Él vino y entró a mi espíritu, y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que mi espíritu y el espíritu de Cristo están juntos, y Él, Cristo, fue sumiso al Padre. Y la manera en que yo voy a tener victoria todo el tiempo en mi vida es no viviendo en la carne, sino en el espíritu, viviendo en la gracia de Dios, dependiendo de que Cristo toma el control de mi vida y me conduce en las sendas de justicia
definitivo. Está hablando de lo que fue suficiente, de lo que, a diferencia de los otros sacrificios, este sacrificio sí logró el quitar de nosotros la condenación. Sí logró el obtener para nosotros el perdón. Sí está estableciendo un vínculo verdadero con Dios que se vuelve inquebrantable porque depende de lo que Cristo hizo por nosotros, y entonces nos garantiza que tenemos acceso a la presencia de Dios, a la bendición de Dios, y que ya no estamos bajo maldición. Gloria al Señor. Y entonces, dice, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez. Es lo postero, es lo definitivo. No hay necesidad de otro sacrificio. No tienes que volver a crucificar a Cristo. No se pierde la salvación. Si tú quieres volver a crucificar a Cristo para ti, por causa de que tú le fallaste a Dios, entonces en vez de recibir el beneficio de lo que Cristo hizo por ti, tú estás viviendo bajo la ley. Y entonces no estás teniendo la bendición que Dios te ofrece a través de la fe en ese sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Dice, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Gloria a Dios. Solo son una figura. Ellos en sí mismos no quitan nada, conmemoran, nos hacen estar conscientes y tener presente que somos pecadores. Gloria al Señor. Pero hablando de Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Alabado sea el Señor. ¿Qué está diciendo? ¿Que esto es licencia para pecar? No, está diciendo, esta es la respuesta de Dios para terminar con el problema del pecado, para poder vivir una vida recta, justa, agradable a Dios, que ya no se vive en tu capacidad de hacer lo que tú puedas hacer, sino en la capacidad del Cristo que cumplió la ley y que ahora vive en ti, para que a través de ti venga la bendición de Dios a tu vida. Y con esa sola ofrenda, dice, hizo perfectos. Está hablando de tu espíritu. Cuando tú recibes a Cristo, tu espíritu de inmediato es perfecto. ¿Por qué? Porque tu espíritu y el de Cristo son uno ya. Tienes a Cristo perfecto en tu espíritu. Dios te está llamando a una vida espiritual. Gloria al Señor. Y entonces nosotros tenemos que en este contraste, Dios nos está hablando, Hebreos está contrastando con la ley y está diciéndonos cuál es la diferencia entre lo que el pueblo de Israel tuvo mediante la ley y lo que Dios nos ha entregado a través de Cristo. Alabado sea Dios. Dios no te está entregando una licencia para vivir en pecado. Dios te está dando la gracia para vencer el pecado. Te está dando la suficiencia de Cristo para vivir una vida correcta, agradable a Dios. Esa que tú no puedes alcanzar solo, es algo que Dios te da en Cristo. Así que Dios no te salvó por obras, pero te salvó para obras. Obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. Así que Dios tiene obras preparadas para que tú camines en ellas, que no son tus obras lo que tú puedes, sino son las obras de Cristo. Bueno, una vez íbamos a Puebla, en la carretera, íbamos a celebrar un culto allá en la ciudad de Puebla y bueno, ya llevábamos el tiempo medido, íbamos rápido y de pronto, bueno, truena la llanta del carro. Era una llanta trasera y entonces el carro se
se gira así, y si tú no tienes control del volante, si te rompe una llanta delantera te vas a volcar. Pero si se rompe una trasera, como cae el carro y esa llanta gira más rápido, entonces empiezas a ser jalado hacia ese lado, porque esa llanta va más rápido que las demás, está girando, pero la superficie es más pequeña porque no está teniendo la superficie de la llanta completa. Y entonces esa disminución de diámetro hace que sea como que te tropiezas y te jala, y entonces el carro me jaló, y entonces iba pasando un carro, yo iba rebasando un carro, y entonces yo pensé que nos dábamos con el carro, Dios nos guardó, el carro pasó y nos paramos, y cuando nos paramos el rin, o sea, ya no existía llanta, la llanta se hizo pedazos, el rin estaba hirviendo, estaba caliente, yo traté de tocarlo y irradiaba el calor, y le dije a mi esposa, pues no es la voluntad de Dios que lleguemos a ese culto, no podemos llegar porque tenemos que dejar que se enfríe el rin para poner la llanta de refacción. Y entonces tuvimos que esperar a que se enfriara para poder aflojar los birlos, quitar ese rin y poner la llanta de refacción. Pero cuando estábamos allí, esperando que la llanta se enfriara, sube un niño del barranco de al lado de la carretera. Y sube un niño y se acerca a mí y me dice, yo creí que se volteaban, dice, aquí se han volteado muchos, dice, y se van al barranco. Y le digo, ¿dónde vives tú? Dice, del otro lado del barranco. Así que él salió de su casa, bajó el barranco, subió del lado de la carretera, y entonces nosotros estábamos ahí sentados esperando que se enfriara el río. Y entonces el niño estaba mirando al cielo y ya se había oscurecido y empezaron a verse las estrellas. Y es el campo, está oscuro, oscuro, oscuro. Y entonces las estrellas se ven más, con mucha más abundancia, se ven muchas más estrellas. Y entonces cuando vi que el niño estaba mirando el cielo, le dije, oye, ¿tú conoces a Dios? Y me dice, sí. Le digo, ¿quién es Dios para ti? Y me dijo, el cura. Y esta es la idea. Ellos tienen una enseñanza en la cual, siendo el cura el mediador, el sacerdote, entonces ellos ven como a Dios, ven a la persona. Por eso le besan la mano, por eso se inclinan ante él y por eso hacen muchas situaciones dándole pleitesía al hombre. Pero es una falsa enseñanza. Y entonces yo le dije, mira, Dios está después de esas estrellas. Y entonces él levantó y yo dice, está re lejos. Le dije, sí, pero un día él dejó los cielos y vino y se hizo como nosotros y vivió la voluntad de Dios. Y un día entregó su vida, siendo él inocente, y pagó por nosotros para que a través de él nosotros tengamos una relación con Dios. El niño lo entendió. Yo creo que el niño tendría unos 7 años, no más de 7 años. Traía su sombrerito de paja y estaba descalzo con unos guarachitos ahí, ralitos. El asunto es que le dije, ¿no te gustaría que ese Dios que hizo los cielos, que vino de más allá de las estrellas y que vino por amor de nosotros, para poder perdonarte y para poder darte vida eterna, ¿no te gustaría que viviera dentro de tu corazón? Y entonces él agarró su sombrerito y le empezó a hacer chorrito y me dijo sí. Y entonces le guié a recibir a Cristo y por supuesto pidiéndole perdón por sus pecados y encargándole su vida para que Dios le guiara por su camino, que él viniera a su corazón. Y el niño estaba feliz, gloria al Señor. Pero hermanos, todavía estuvimos allí orando y orando y orando en lenguas, mientras podíamos cambiar la llanta. Y entonces cambiamos la llanta, la pusimos y empezamos a tomar camino, pero ya llegamos tardísimo. Ya cuando llegamos ya era hora de terminar el culto, no de empezar. Fue una bendición porque les testificamos lo que Dios había hecho,
y cómo Dios nos detuvo de una manera tan abrupta para que un niño recibiera a Cristo. Y nos estuvo orando en lenguas allí. Y bueno, al día siguiente teníamos que regresar otra vez. Cada 8 días íbamos a celebrar este culto en Puebla. Y entonces, yendo allí, de repente se apagó el motor. Íbamos en la carretera, otra vez íbamos rápido, y de repente pues se apagó el motor, y le metimos tercera, y le metimos segunda, y le metimos primera, y no quiso arrancar. Y es que se quemaron los platinos. Entonces ya no era posible que pasara la chispa que encendiera el motor. No tenía sistema full injection ni cosas de esas, era de carburador. Y bueno, entonces nos paramos allí, y yo saqué mi bolsa de herramientas, y no tenía un desarmador para poder revisar el distribuidor. Y entonces, bueno, pues nos metimos al carro y estábamos orando y le pedimos a Dios, envíanos un ángel. Y entonces llegó una persona, nos tocó el vidrio, era un mecánico, de esos que andan circulando en la carretera, y me dijo, no se asuste, señor, ¿qué le pasó a su carro? Y ya le dije, se me murió el motor y todo eso. Me dice, bueno, le vendo un desarmador, 10 pesitos. Me lo dio en 10 pesos el desarmador, no de los de ahora, de aquel tiempo. Y entonces le compré el desarmador, y él me dijo, mire, desátelo, y si tiene uno viejo, aunque esté flameado, dele una limpiadita con el propio desarmador, y que se le quiten los residuos del platino, y lo pone en lugar del quemado, y después le dice a su esposa que encienda, que le dé marcha, y usted acomoda, va moviendo el distribuidor hasta donde encienda el motor, ahí le aprieta el tornillo otra vez, y aunque no esté bien, usted va a caminar y va a poder avanzar. Y bueno, dije yo, pues me dio una lección de mecánica, y gracias a Dios. Y bueno, pues el asunto es que estábamos parados justo en el mismo lugar donde estuvimos parados el sábado anterior. Y cuando yo me di cuenta de eso, así mi corazón así, pum, ¿qué pasó? Y entonces el niño sale, y nos encontramos. Y entonces, bueno, no me acuerdo bien los detalles, pero el asunto es que el niño, yo le pregunté al niño que si quería que oráramos por alguna cosa especial. Yo pensando, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué en esta situación, en el mismo lugar donde hace 8 días estamos hoy otra vez? Y bueno, el asunto es que el niño me dijo que la vez anterior su hermano mayor estaba ordeñando la vaca, y que cuando él estaba ordeñando la vaca lo pateó, y que él cuando regresa a ver a su casa, su hermano está sin poder respirar porque la pata le metió las costillas, la pata de la vaca lo pateó y le rompió las costillas, y el hombre no podía respirar, era un joven. Dice, y bueno, pues gracias a Dios mi hermano pudo respirar. Y bueno, de lo que yo recuerdo, lo que yo creo que pasó es que mientras nosotros estuvimos allí orando en lenguas, que parecía que estábamos orando por nuestro problema y simplemente estábamos pensando en lo que nosotros habíamos vivido, realmente Dios estaba haciendo algo con el hermano de este niño que había recibido a Cristo. Y Dios todavía nos permitió escuchar el testimonio y podernos dar cuenta de cómo es que Dios obró. Y entonces yo le dije a Conchita, ¿te das cuenta cómo hay demasiadas coincidencias aquí? Esto no es una casualidad, es una obra preparada de antemano por Dios. Y bueno, de esto hemos visto mucho. Hemos visto cómo Dios hace determinadas cosas que parecen no tener sentido. A veces todos los semáforos se te ponen en rojo y tú tienes mucha prisa y tú parece una cosa circunstancial, fortuita, algo que parece que no tiene
ningún sentido y te va retrasando y te va retrasando, y resulta que Dios está haciendo algo para que tú estés en el lugar donde Él te quiere en el tiempo correcto. Hermanos, Dios es maravilloso, y si nosotros estamos viviendo esa vida espiritual, nosotros vamos a ver la mano de Dios en diferentes momentos en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Les platiqué de un hermano, ¿verdad? Bueno, les voy a dar el testimonio porque creo que siempre nos edifican los testimonios. Pero el hermano estaba triste porque estaba en una reunión donde el pastor estaba hablando sobre aprender a ser guiados por Dios, y cómo Dios nos guía y cómo Dios nos habla. Y entonces él estaba triste después de la reunión y dice: a mí Dios nunca me ha hablado. Y entonces subió a su coche y estuvo ahí meditando un poco antes de encender el motor, y finalmente él hizo una pequeña oración y le dijo: Señor, yo quisiera que tú me enseñaras esto. Yo no quiero estar al margen de estas experiencias que escuché que muchos han vivido. Yo quisiera oír tu voz, yo quisiera que tú me hablaras. Encendió el motor de su coche y se agarró camino a su casa. Y yendo adelante oyó la voz de Dios. Y Dios le dice: detente en la siguiente esquina. Y él, bueno, se turbó, y en la esquina había una miscelánea, pero él no se detuvo. Él dijo: ¿quién sabe qué me está pasando? Él acababa de orar y ya se le había olvidado lo que había pedido. Y se siguió. Y más adelante había otra miscelánea, y otra vez la voz de Dios diciéndole: detente. Bueno, él está turbado, sigue adelante, y más adelante hay otra tienda, y entonces finalmente él se detiene y dice: ¿y ahora qué? Y entonces Dios le dice: entra a la tienda. Él entra a la tienda y empieza a echar al carro diferentes viandas. Pone allí un paquete de jamón, pone allí un paquete de pan Bimbo o de pan integral, y pone allí queso y diferentes cosas que, bueno, él no le veía ningún sentido, y dice: mi esposa compra la despensa, yo no tengo que llevar despensa a mi casa, ¿por qué estoy comprando estas cosas? Y ya me estoy volviendo loco. Pero bueno, compró las cosas, las puso en el asiento de al lado, y yendo camino a su casa, derecho seguía a su casa, pero la voz le dice: da vuelta a la izquierda. Y entonces él ya da la vuelta a la izquierda y camina 2 cuadras, y Dios le dice: detente aquí. Entonces él se detiene y está pensando: ¿y ahora qué? Entonces ve que está justo frente a una puerta, se baja del carro, agarra la bolsa y toca la puerta. Y entonces una señora abre la puerta, y entonces él le dice: tenga. Y entonces ella abre la bolsa y ve y le dice: ¿no gusta pasar? Y le dice: bueno, un momento. Y pasa con ella, y ve que está el esposo y los hijos sentados a la mesa, los platos están vacíos. Y la mujer pone la mesa y la abre y empieza a hacer sándwiches, empieza a preparar lo que van a cenar. Y le dice: cuando nosotros estábamos dándole gracias a Dios, porque la Biblia dice que no pasará el día sin que Dios nos dé el sustento, y nosotros nos sentamos en fe y sin tener nada que llevarnos a la boca, le dimos gracias a Dios porque ese día Él nos iba a alimentar, y cuando dijimos amén, usted tocó. Y entonces él se dio cuenta: yo creí que era algo así súper espiritual y extraño, pero realmente sí me turbó, pero ya estoy aprendiendo, y ahora me doy cuenta que caminar con Dios es una vida de fe, y que caminar en esta vida de fe te va a permitir experimentar las obras preparadas de antemano por Dios. Y no te estoy platicando una anécdota, te estoy diciendo un hecho.
algo que pasó, que este hermano pudo testificar con mucha alegría en su corazón de lo que Dios le había enseñado en esa reunión y de lo que él había experimentado después de la reunión. Con todas sus dudas y el no detenerse en una tienda, no detenerse en otra tienda, el quedarse pensando, el no actuar de inmediato, todo estaba medido para que cuando esas personas dijeran amén, él tocara. Es maravilloso nuestro Dios. Yo estoy seguro que si tú estás atento, muchas veces Dios te va a mostrar qué es lo que tú debes hacer y tú vas a ver la mano de Dios y vas a empezar a vivir una vida en donde ya lo ordinario es ajeno a nosotros. Estamos viviendo una vida extraordinaria. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hermanos, ayer cuando ellos dejaron el Hospital de las Vías, los que fueron a evangelizar, y se fueron al Hospital Rosa, pues ellos pensaron, es que pues no se trata de competir con otros hermanos, que ellos tengan fruto aquí, nosotros vamos a otro lugar. Y ese fue su pensamiento. Pero cuando llegaron allí, se encontraron a nuestra hermana Jessie. Y allí estaban los papacitos de nuestra hermana Jessie. Su mamá era salva, su papá no era salvo. Y la razón por la que ellos estaban allí es porque tenían una tía que estaba allí muy grave en el hospital. Y bueno, se oró por la tía, se oró por ellos. El Señor abrió su corazón, recibió a Cristo. Y bueno, todo lo dejaron en las manos de Dios. No fue una coincidencia, no fue una decisión que tomaron, dejo esto y voy acá. Después de ahí se fueron a un parque. Y allí en el parque siguieron testificando. Y Dios salvó y bautizó con Espíritu Santo a varias personas. Hermanos, si tú quieres ver a Dios obrar en tu vida, ver las obras de Dios, las que Él preparó de antemano, necesitas disponerte a obedecer, tener un corazón sumiso, que estés dispuesto a hacer lo que Dios te pide. Bueno, alguien podría decir, para evangelizar necesitas tener dirección de Dios. Bueno, lo que te acabo de platicar es una evidencia que Dios les guió. Pero no les habló y ellos no supieron que tenían que dejar en este momento este lugar para ir al otro. Si hubieran cambiado unos minutos, un minuto, nunca se hubieran encontrado. Así que no fue coincidencia. Fue la voluntad de Dios. Una obra preparada por Dios de antemano. Hermano, son cosas que pasan, que acaba de pasar hace rato, que Dios hace todo el tiempo. Si tú estás viviendo una vida con tu corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes para cuándo, para qué cosas siempre es tiempo? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque no necesitas que una voz te lo diga, porque la palabra de Dios, la palabra profética más segura, ya te lo mandó. Ya te dijo que vayas. Ya te dijo que lo hagas. Cuando tú obedeces, vas a ver las obras preparadas por Dios de antemano. Alabado sea Dios. Hermanos, la ley es una sombra, es una figura. Nos está dando algunas ilustraciones, nos está contrastando lo que
cristiano carnal que, habiendo recibido a Cristo, está viviendo en sus propias fuerzas, está viviendo una vida de buenas obras, está intentando hacerlo solo. Gloria a Dios. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo obro, sino el mal que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí está, el hombre interior es la nueva criatura. Y según el hombre interior, mi deleite está en la ley de Dios, no fuera de la ley. Está en la ley de Dios. Aleluya. Y dice, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu. Ahí está, él es nacido de nuevo. Él tiene una vida espiritual, tiene una naturaleza nueva, tiene una ley en su espíritu. Alabado sea el Señor. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y está diciendo, el conflicto de un cristiano carnal es una vida natural de derrota, de frustración, de hipocresía, de apariencia, pero no es genuina porque no estás logrando el propósito de vivir en la voluntad de Dios. No lo puedes hacer solo. Convéncete de una vez, nunca puede la carne agradar a Dios. Aleluya. Y entonces la conclusión es, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y entonces él llega a este punto y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahí están las dos naturalezas. Si yo ando en el Espíritu, entonces yo en mi mente estoy viviendo en la ley de Dios. Pero si yo estoy dependiendo de mis propias fuerzas, de mi naturaleza caída, de mi naturaleza adámica, de mi vida carnal, entonces yo sirvo a la ley del pecado. Ahí está. Es la vida de un hombre carnal, es la vida de un miserable. Soy un miserable. ¿Quién me librará? Y hermanos, capítulo 8. Mas ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y nota bien, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Te das cuenta a quién te debes rendir? ¿A dónde debe estar tu voluntad? No debes estar viviendo en tu propio esfuerzo, no debes estar intentándolo solo, teniendo a Cristo dentro de ti. Y entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo necesito no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne es rebelión a Dios. Andar conforme al Espíritu es sumisión a Dios. ¿Cuál es el contraste? En la ley no tenías opción. O lo intentabas solo, o no lo intentabas. Lo intentabas y no lo lograbas. Así que estabas bajo maldición. Y ese es el propósito de la ley, demostrar que solo no puedes. Ahora vienes a Cristo, Cristo viene a tu corazón, tú recibes la vida de Cristo, y ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te da victoria sobre la ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta que lo que Dios está poniendo delante de nosotros es totalmente superior a lo que la ley tuvo? Y que la ley fue una etapa en la cual Dios les llevó a principios de vida, pero que ellos jamás pudieron cumplir. Y que sirve un precedente, la ley es un precedente para que nosotros estemos convencidos que por nosotros mismos, conforme a nuestra propia capacidad en la vida carnal, nunca podremos agradar a Dios y siempre estaremos bajo maldición. Seremos miserables. Gloria a Dios. Pero en Cristo hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura, tenemos una nueva vida y estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
la única manera de vencer la ley del pecado y de la muerte. Qué bonito, qué hermoso es el poder comprender esto. Bendito sea el Señor. Y bueno, vamos a parar aquí. No he visto la hora, pero estamos a punto. Y después vamos a ver la prueba de la preparación, y vamos a ver un quinto pacto. Después vamos a ver la prueba de la posesión y la prueba de las prioridades, y después vamos a ver el pacto de David, otro pacto que se da en la era de la ley, y que nos está dando un matiz importante que nos ilustra cómo nosotros podemos vivir una vida abundante. Bendito sea el Señor. Y luego tenemos entonces la prueba de la fe, y vamos a tener las 4 clases de fe siendo probadas. Bendito sea el Señor. Así que, bueno, el propósito es de que seas edificado, de que tú te vayas hoy con una herramienta nueva en tu corazón, que tú estés persuadido, convencido en tu vida, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nada lo puedo en mi propio esfuerzo, en mi capacidad natural, que ya no intente agradar a Dios por mí mismo, porque eso no funciona, nunca puede, nunca podrá, pero que Dios nos ha dado en Cristo la gracia. Amén. Dios me los bendiga, tengan victoria, tengan gozo, anímense a evangelizar. Saben, tengo en mi corazón algo que no sé, necesito que Dios me lo confirme, pero quiero expresárselos para que oren. ¿Tú quieres estar teniendo esa vida de que nada más vienes los domingos al culto y el resto de la semana te la pases viviendo tu propia vida? ¿O quieres entrarle a la vida abundante? Gloria al Señor. Tú tienes ahora la opción. ¿Y qué es lo que pretendo? Obedecer a Dios. Así que este es el pensamiento que vino a mi corazón. Que un domingo al mes lo dediquemos a evangelizar. ¿Cómo? Durante todo el mes vamos a tener 3 domingos con enseñanza como la que hoy tuvimos, pero durante todo el mes vamos a estar orando, vamos a tener un tiempo de ayuno y oración en un sábado determinado, y después de eso vamos a estar invitando durante todo el mes a la gente a que venga en tal fecha, y vamos a traer invitados. Y ese culto lo vamos a dedicar a que esa gente reciba a Cristo, y entonces, a diferencia de los que reciben en la calle, que está bien, pero que no tenemos garantía de captarlos en la iglesia local, aquí los captemos, que aquí sea la sala de parto, ¿ok? Que aquí nazcan de nuevo, aleluya, y que entonces tengamos oportunidad de darle seguimiento y de que se cumpla ese propósito de Dios, y que tú dejes la vida sedentaria y le entres a la vida abundante. ¿Cómo ves? Bueno, espero que oremos por esto para que Dios nos lo confirme, y entonces cambie toda la dinámica de lo que estamos haciendo para poder involucrarnos todos en el servicio de Dios. Y que nosotros no podamos decir, ay, qué bonito testimonio el del hermano, el de la hermana, sino que podamos decir, yo he vivido esta verdad, y yo traje a un enfermo y estaba muy grave y Dios lo sanó, y estaba endemoniado y Dios lo sanó, y estaba de determinada manera y con este problema tan terrible, y Dios obró. Alabado sea Dios, bendito sea Jesucristo. Entonces debemos tener en nuestro corazón expectación. Dios quiere que vivamos las obras preparadas de antemano por Dios. Amén. Dios te bendiga. Acuérdense que allá atrás va a haber pan y café.
para los que alcancen. ¿Le picas?